Presentamos de inmediato ya a nuestros invitados de esta noche. Están con nosotros Carlos Fernández Fontanoy, politólogo. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Joseph Dagger Alba, historiador y analista político. Joseph, buenas noches también. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Gracias. Bueno, el primer tema propuesto para esta noche es esta situación en que tenemos, no sé si el término adecuado sea asusada, pero sí alentada, me parece que es más justo y preciso, desde la prensa sobre todo, buscando un acercamiento, una reunión ya pública con disculpas también formuladas de manera expresa y públicamente entre el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski y la candidata de Fuerza Popular, la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, que estuvo un tris también de convertirse ella en la presidenta. Por eso dicen que cuesta digerir esa derrota, ¿no? por lo apretado del resultado. Pero PPK ha dicho, ya ha pedido disculpas, sin embargo todavía no oigo nada del otro lado, pero también ha dicho, estoy dispuesto pues a recibirlo. Claro que me gustaría reunirme con Keiko. ¿Cómo ves esto, Carlos? Mira, digamos, PPK efectivamente ya pidió disculpas y dijo, no solamente me disculpo con Keiko, sino debemos disculparnos con el pueblo peruano, creo que fueron sus frases, los dos. Y creo que son los dos, porque no podemos olvidar también que si bien Keiko en la primera vuelta estuvo muy suave, digamos, en sus expresiones, porque, digamos, no la confrontaron. La confrontación fue por el segundo puesto, fue la lucha por quién entraba en segundo lugar, pero ya en la segunda vuelta Keiko fue bastante agresiva, digamos, verbalmente, y en la primera vuelta yo creo que, digamos, en el debate, digamos, en el primer debate y en el camino al primer debate, yo creo que propició una serie de adjetivos fuertes contra PPK, lo acusó de cobarde, que se fue a Estados Unidos cuando estaba sendero, de mentiroso, que mientes acá, mientes allá. En fin, hasta pelona le dijo en el primer debate, que es una falta de respeto a una persona mayor y honorable como es nuestro actual presidente, el presidente electo. Entonces, yo creo que desde los dos lados han habido pullas, ¿no es cierto? Me parece que Keiko en todo caso ha sido más agresiva, ha provocado, digamos, una respuesta de PPK. Por lo tanto, yo creo que ahora le corresponde a Keiko pedirle disculpas también a PPK. Yo creo que a una persona mayor, como a mí me han educado por lo menos de chico, a las personas mayores se les respeta, ¿no? Y más aún cuando es un candidato a la presidencia como ella. Entonces yo creo que lo que procede ahora es, una vez que ya PPK pidió disculpas por su lado, yo creo que ha sido un gesto democrático, yo creo que ahora le corresponde a Keiko también pedir disculpas por los adjetivos muy ofensivos que propició también en este proceso electoral. Joseph, ¿tú? Mira, Ricardo, yo podría afirmar cada una de las palabras que ha dicho Carlos ahora, ¿no? Yo creo que efectivamente toda segunda vuelta es una segunda vuelta que puede llegar a niveles muy agresivos. Sobre todo por el tiempo que establece, o en todo caso que se estableció en este proceso electoral. 2 meses, demasiado. La gente se agotó y se crispó, y precisamente eso generó el espacio para el cruce de adjetivos muy feos, muy duros, pues, ¿no? Sin lugar a dudas, y creo que efectivamente los excesos vinieron de ambos lados. Creo que el presidente electo ha tenido el buen gesto de pedir disculpas no una vez, sino ya por lo menos en 2 o 3 entrevistas. No sé qué están esperando del lado de Fuerza Popular, qué tipo de disculpas estaría esperando Fuerza Popular, pero en todo caso creo que la coyuntura, la situación, más bien le pide ahora a Keiko que demuestre grandeza, ¿no? También se puede demostrar la grandeza desde el sitio del perdedor y por lo menos claro, ¿no? llame a PPK, lo salude y se dé no solamente un encuentro formal, sino una verdadera conversación para la gobernabilidad, porque... Sí, porque esto no ha acabado, Carlos, tampoco, ¿no? El proceso electoral ha terminado, pero la vida del país sigue su curso. El gobierno de PPK está por iniciarse el día 28 de julio, está él formando, más bien tratando de formar un primer gabinete de consenso, ha dicho él, pero lo que le espera a nuestro país es un ejecutivo que encabeza PPK,
y un Congreso en el que la mayoría parlamentaria es incontestable, la tiene Fuerza Popular. En ese sentido tienen que buscarse espacios de entendimiento, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser un buen ganador y un buen perdedor. Claro, ¿no? claro. Yo creo que PPK ha hecho un esfuerzo en disculparse primero, porque él también ha recibido golpes, como todos hemos visto. Yo creo que ahora le corresponde a Keiko estar a la altura de las circunstancias, demostrar pues una altura de estadista, si es que pretende ocupar el primer cargo de la patria, y no solamente disculparse, sino invitarlo a una conversación e iniciar, como tú dices, una nueva etapa política. Ya acabaron las elecciones, tenemos la suerte, entre comillas, para el Perú en general, me parece, de que estas dos agrupaciones no tienen posiciones polarizadas, más bien tienen posiciones muy cercanas, tienen una visión económica de cómo debe ser el crecimiento del país, cómo debe actuar el mercado, cómo hay que convocar a inversiones nacionales e internacionales. Comparten una visión como de sociedad, ¿no? Ambos. Así es, en muchas cosas. Entonces eso es lo que hay que ahora, yo creo, sentarse a conversar y ver cuáles son los siguientes pasos que hay que dar, porque el Perú no puede paralizarse. Ya pasó el proceso electoral. Claro, eso de las pullas y continuar. estar escarbando y diciendo, pero no se ha disculpado y falta que se disculpe el otro y tiene que hacerlo públicamente y cuándo va a ser la reunión. Ya suena todo tiene su tiempo y eso hasta privadamente se puede procesar. Y además yo creo que el tema de la gobernabilidad es fundamental, porque si bien es cierto, existen coincidencias, existen muchas coincidencias a nivel de sociedad, a nivel de economía, pero también es cierto que por lo que hasta ahora ha declarado Keiko y Fuerza Popular han dicho que ellos van a ser de oposición. PPK ha dicho gobernará con sus aliados. Bueno, pero es que se puede hacer oposición y oposición en el Congreso, claro, ¿no? Decía Bedoya, una cosa es oposición y otra es obstrucción. Entonces, si bien es cierto el rol que ahora le corresponde... Revisemos eso, pero está bien que lo hayas planteado. Revisemos, continúa para luego revisar eso, las oposiciones. Si bien es cierto el rol que ahora ella debe cumplir es un rol de oposición, yo creo que por encima de eso está el país, la gobernabilidad y determinadas reformas que son necesarias hacer, que sin el voto de ellos en el Congreso no van a pasar. A propósito de ese escenario en el que Fuerza Popular, el fujimorismo tiene mayoría en el Congreso, los congresistas del nacionalismo y los congresistas del Partido Aprista, a los que les ha correspondido ser gobierno en los dos últimos periodos, han tenido una presencia significativa del fujimorismo como bancada, haciendo oposición, pero ambos partidos reconocen que, sin embargo, el partido, ahora Fuerza Popular, el movimiento fujimorista, contribuyó, digamos, a las políticas de Estado, a la gobernanza del país, apoyando lo que tenían que apoyar, por ejemplo, en materia económica, sobre todo en ese gobierno. Y sin embargo, también se ha recordado que la bancada del Partido Nacionalista, cuando pierde la elección Ollanta con Alan García, pues hizo una oposición dura, muy dura en el Parlamento Nacional. Hay oposiciones y oposiciones. Sí, bueno, ¿no? El Partido Nacionalista está terminando como está terminando justamente por esta visión de la política que tienen, ¿no? De enfrentamiento. Sí, yo soy bastante brutal, optimista en el sentido en que en este Congreso que está terminando sus funciones, yo creo que se ha avanzado. Yo creo que los congresistas han madurado de todas las tendencias y no podemos decir que había un obstruccionismo importante. Yo creo que se han aprobado leyes por consenso, yo creo que se ha negociado y que se ha desarrollado una cultura política más democrática entre los congresistas. En ese sentido, yo creo que hemos avanzado en términos de cultura política, sí, y en eso hay que felicitar a los congresistas, porque no todo lo que hacen los congresistas es malo, hay cosas buenas y positivas que hay que resaltar, y esperemos que este Congreso siga, digamos, con este talante que han mostrado, y ahora que son mayoría, ¿no? Se sigan comportando a la altura de las circunstancias. Claro, porque una cosa también se ha dicho, ¿no? Es ser oposición cuando tienes, sí, la primera minoría, digamos, pero un grupo reducido. Cuando tienes mayoría en el Parlamento, bueno, las tentaciones son otras, ¿no? También. Sin lugar a dudas, yo tengo las mismas esperanzas. Yo creo que hemos aprendido bastante en estos últimos años y creo que en ese sentido ayudaría mucho un mensaje de la lideresa, de la estadista, Keiko Fujimori, en ese mismo sentido, ¿no es cierto? Es decir, vamos a trabajar por el país, por el Perú, independientemente de los excesos que comprensibles en campaña electoral se hayan podido cometer, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una primera pausa, regresamos de inmediato con más aquí en las 5 de las 7.
Muy bien, estamos de regreso con las 5 de las 7. Nos acompañan esta noche Carlos Fernández Fontenoy, politólogo, y Joseph Daguer Alba, historiador y analista político. El segundo tema propuesto es la conformación del primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski como presidente del Perú. ¿A quién pone como jefe de gabinete? Porque se ha dicho, tiene una bancada muy pequeña, 18 congresistas nada más, es la tercera bancada. No puede, digamos, tomar prestado a uno de sus parlamentarios porque debilita su presencia precisamente en el Congreso de la República, convocar una figura precisamente que cumpla los requisitos que se están planteando desde la misma agrupación de consenso para encabezar un gobierno de amplia base, no debería ser difícil para una personalidad como PPK. Sin embargo, todavía no tenemos ningún nombre a la vista. Falta todavía tiempo, Carlos, ¿no? Pero se ha lanzado una propuesta desde el nacionalismo. José Gutiérrez dice, Martín Vizcarra, ¿no le pueden proponer a PPK quién es? Es algo raro, ¿no? Es algo inusual. Es un gobierno de salida con una representación muy, muy pequeña, ¿no? Proponga. Sí, yo creo que esa es una movida política, seguramente para meter un tema en la agenda, para ocultar otros probablemente. O querer quedar simpático, ¿no? Bonito. No, te propongo a tu vicepresidente. Sí, mira. Y si sales yo te propuse. Claro. A mí me parece que Vizcarra es un tipo que ha destacado, digamos, en esta campaña. Yo creo que tiene muy buen nivel, es una persona que ha hecho bien las cosas a nivel político, cuando fue presidente regional, pero me da la impresión que se está pensando en él para ocupar este nuevo ministerio o institución dedicada al proceso de descentralización. Sí. Porque no olvidemos que el proceso de descentralización es el proceso político más importante del Perú de los últimos 30, 40 años, ¿no? Entonces, y no marcha bien. Y no marcha bien, ¿no? Entonces hay que poner ahí a un piloto que conozca, digamos, de aviones y de vientos y tempestades, porque hay que reformar el proceso de descentralización. Entonces, a mí me da la impresión que a Vizcarra lo querían colocar por ahí, que sería un buen lugar para él. El espacio natural de Martín Vizcarra. Su espacio Vizcarra, natural, ¿no? Sí, efectivamente. Y más bien buscar a otras personas que existen, probablemente el mismo Cheput podría ser, yo creo, Él ha dicho que el Parlamento es su espacio en esta primera parte del gobierno, al menos dice. Pero es una persona, yo creo que tiene también todas las cualidades. Hay varios, ¿no? Dentro del grupo de PPK, pero no sería raro que traiga una persona de fuera, ¿no? Yo considero que no debería ser difícil para una personalidad del prestigio, sobre todo de PPK, convocar a una personalidad con precisamente poder de convocatoria, aceptado por todos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que eso no va a ser lo más complicado para PPK. A mí, la verdad es que la propuesta no disgusta, ¿no? Y además, más que una propuesta es Vizcarra, algo que, me refiero a Vizcarra, ¿no? Más que una propuesta del nacionalismo es algo que se ¿natural? Dice, que se está escuchando, ¿no? Que se lo han preguntado a PPK en por lo menos un par de ocasiones, y él ha soltado la posibilidad que esto podría ser, de manera que yo creo que el que José Gutiérrez lo proponga probablemente va por el lado en el que lo mencionaba Carlos, como lanzar una supuesta propuesta, ¿no? Pero en realidad es algo que todos están comentando. Ahora, sin duda, el lugar natural es este nuevo ministerio que han dicho que quieren crear, pero claro, eso pasa por previa aprobación del Congreso, ¿no es cierto? El ministerio tiene que aprobarse en el Congreso, y mientras esto ocurra y se arme, yo creo que la figura de Martín Vizcarra puede ser una figura importante en el ejecutivo de PPK, ¿no? En la figura de Mercedes Arauz, por ejemplo, y habiendo sido ella una de las que digamos, le correspondió el papel de disparar duro contra el fujimorismo y contra la candidata en esta dramática arremetida final de PPK, que lo llevó al poder, lo ha llevado a ganar la elección. ¿Consideras que no sería de pronto un gesto inamistoso con el fujimorismo? Mira, no sé si un gesto inamistoso. Yo confío que si ella integra el gabinete sería una excelente ministra. Claro, cualidades tiene, ¿no? Pero probablemente sí, quizás en esta primera ocasión no sería lo más conveniente, en el sentido de estos anticuerpos que se ha demostrado y se demostró en la campaña que podía tener. Ahora, respecto de la responsabilidad con los acontecimientos de Bagua, si bien es cierto existe este informe
don Guido, habla de una responsabilidad política, sí, claro, ¿no es cierto? No a diferencia de otros ministros o de otras autoridades que tuvieron otros tipos de responsabilidades, ¿no? Y que tenía que ver con, digamos, insistir en contra de la consulta previa, producto de una serie de intereses que tenía que ver con su ministerio. Pero yo no sé si llegue a ser un gesto inamistoso, pero si yo estuviera en el lado de PPK, lo pensaría bastante. Pero claro, existe otro asunto, y es que muchos de los parlamentarios que tiene PPK son ministeriables, pero lo que tú mencionabas al principio, o sea, tampoco se puede quedar sin operadores en el Congreso, ¿no? Y sin votos necesarios, pues, ¿no? Bueno, una presencia que evidentemente se ve, sobre todo, se enfoca cuando revisamos ese tema en dos figuras, ¿no? Carlos Brus, o sea, sobre todo, Carlos Brus y Juan Cheput, ¿no? Sí, esta coyuntura no es fácil, ¿no? No es fácil, sobre todo en esta primera etapa, me parece, donde tienen que resanarse, puesto estas heridas, tienen que aprender a convivir, ¿no? Y empujar el barco hacia el mismo objetivo. Pero claro, eran amigos, muchos de ellos, sí, hasta antes de la elección. Y lo van a seguir siendo, sí, y lo van a seguir siendo, simplemente tienen que aplacarse un poco los ánimos. También eso sí, nos han dicho los mismos políticos, perdón que te interrumpa de nuevo, que los políticos, dicen, nosotros los políticos sabemos que esto simplemente es campaña electoral, sí, esto acaba y no pasó nada, todo eso se debe solucionar rápido. La gente más bien es la que a veces parece quedar crispada y enfrentada, ¿no? Sí, no podemos olvidarnos pues que los congresistas finalmente son servidores públicos, ¿no? Todos los peruanos, a través de nuestros impuestos, les pagamos su sueldo para que gobiernen, no para que se estén peleando, ¿no? Entonces ya la pelea es un momento, la competencia política es un momento, en el fragor pues se dicen cosas, ¿no? Más uno, más otro, eso depende del proceso electoral, pero ya pasado el fragor de la competencia, ahora la función constitucional que tienen es gobernar para que el Perú crezca y se desarrolle. Esa es su función, y para eso nosotros le pagamos un sueldo, no para que se estén peleando. Y yo creo que eso ya va a pasar dentro de poco, ¿no? Pero de todas maneras, por la, digamos, constitución de este escenario político donde una agrupación controla el Poder Legislativo y la otra el Poder Ejecutivo, digamos, es un escenario un poco complicado, que se necesita gente con cierta destreza política. Eso es lo que se va a necesitar ahora, o sea, y lo ha dicho Juan Cheput y lo han dicho también representantes de Fuerza Popular, aunque no muy claramente todavía, ¿no? Lo que se necesita es volver a hacer política. Así es. ¿No? Así es. Dejar este enfrentamiento, el que es más para la tribuna que para otra cosa. ¿No? Sin lugar a dudas. Política. Y eso lo podemos ver desde el jefe del gabinete como en la total integrantes del gabinete, ¿no? Es decir, sin duda habrá gente tecnócrata en este nuevo gabinete, pero tenemos que hacer política, tenemos que tener varios representantes políticos en el gabinete que sean capaces de concertar, ¿no? Que sean capaces de dialogar, que sean capaces de lo que es capaz nuestro presidente electo, ¿no? Es decir, de llegar a esos consensos. Es un gabinete, creo que va a tener que ser un gabinete de ancha base, digamos, un gabinete ¿Qué compuesto... tan ancha esa base? Porque Frente Amplio, la izquierda ha dicho nones. Con nosotros no cuenten, ¿ah? Y es también consecuente con lo que plantearon en la campaña electoral, es decir, nosotros más que un apoyo por PPK, en realidad no nos gusta ni el candidato ni el modelo, pero preferimos que sea él antes que sea Keiko. Entonces, y luego dijeron, ¿no? Terminadas las elecciones, empezamos de nuevo nuestra tarea de oposición a ese modelo que ha ganado, ¿no? Por el que han votado la mayoría de los peruanos, ¿no? Sí, mira, yo quisiera resaltar dos cosas. Primero, que la mayoría de los políticos que han sido elegidos, por ejemplo, para congresistas, son independientes. En el caso del Fuerza Popular, de 73 congresistas, 62 son independientes según el diario El Comercio. De PPK, de los 18 congresistas que tiene, digamos, 15 son independientes. Entonces, estamos frente, digamos, a actores políticos, en su mayoría independientes, y esto le da a PPK, digamos, mayor facilidad para poder convocar también personas que no tengan que estar en su partido. En segundo lugar, y esto parece que todavía no toman conciencia los miembros de Fuerza Popular. Fuerza Popular hoy día tiene una mayoría total en el Parlamento, en el Congreso de la República, pero el Congreso de la República, como sabemos, tiene un 80% o más de desaprobación. Es la institución del Estado más desprestigiada.
Y hoy día, ¿quién encarna? ¿Quién es la mayoría en la institución más desprestigiada del Perú? Fuerza Popular. ¿Y quién encabeza Fuerza Popular? Keiko Fujimori, por el momento por lo menos, ¿no? Entonces, ellos tienen que tomar, digamos, tienen que claro, tener... es un reto para ellos. Así es, ¿no? o sea, porque están... si el Congreso sigue desprestigiándose, el desprestigio les va... Es de ellos. Es de ellos. En primerísimo ellos. lugar sería de ellos, sobre todo si aplican una política más bien obstruccionista, ¿no? Que no creo, pero bueno, en fin. Pero claro, yo tampoco creo, yo pienso que efectivamente hay varias coincidencias y que efectivamente la situación actual como que nos empuja a ese aspecto, a ese sentido, ¿no? Pero con todo yo creo que no puede ser un gabinete de PPK, ¿no es cierto? Tiene que ser un gabinete amplio, Claro. tiene que ser un gabinete que llegue a consensos, que logre acuerdos. Felizmente PPK es músico, entonces podrá afinar bien esa director de orquesta. Así es, Claro. así es. Él es el hombre orquesta. Lo ha sido en otros gobiernos. Claro. Vamos a ver cómo le va. El mayor de los éxitos, por supuesto, para PPK. Sin lugar a su dudas. éxito va a ser el de todos nosotros. Bueno, esperemos que eso lo entiendan también otras instituciones, el Congreso, por ejemplo. Vamos a hacer una pausa, revisamos titulares y volvemos. Muy bien, estamos de regreso con las 5 de las 7, los acompaña Ricardo Gómez Palma, revisamos de inmediato el tercer tema propuesto para el día de hoy. El Frente Amplio, que llamó a votar por PPK a último momento y contra su voluntad, muy a su pesar, porque evidentemente ellos consideran que las dos opciones que pasaron a la segunda vuelta en nuestro país, por supuesto, colisionan con sus ideas económicas y su concepción del Estado. Pero bueno, llamaron a votar por PPK y dijeron, y de inmediato, una vez gane PPK, como ha ganado, vamos a hacer oposición. Sin embargo, Verónica Mendoza, la candidata presidencial del Frente Amplio, Carlos Joseph, ha dicho que si es que ese gobierno que encabeza Pedro Pablo Kuczynski ejecuta algunos aspectos de su plan de gobierno, de su programa, pues lo apoyaría, ¿no? Pese a haber dicho que van a hacer oposición. Evidentemente, claro, si es que tú, que eres mi opositor, tomas mis propuestas, yo voy a respaldar la ejecución de esas propuestas. ¿Lo entiendo así, no, Carlos? Sí. De otro modo difícil. Así es. Ya me parece que varios líderes de PPK han manifestado, se pudo entre ellos, que hay una serie de puntos concordantes entre el programa de Verónica Mendoza y de PPK. No nos olvidemos, ¿no?, que luego de este fragor, digamos, de la competencia política, no nos olvidemos que PPK ya ha gobernado con los altos líderes del Frente Amplio. O sea, cuando PPK era ministro de Economía, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva era Oscar Dancourt, que es el jefe, me parece, del plan de gobierno de Verónica Mendoza. Han cogobernado, han estado en el mismo gobierno. Lo mismo podemos decir de su economista Pedro Franque, que también es el economista más importante probablemente del Frente Amplio, trabajó con PPK en el mismo gobierno siendo presidente de Foncodes. Y así podemos citar a varios, digamos, dirigentes del Frente Amplio que han cogobernado con PPK en el gobierno de Toledo. Claro, ¿no? Pero claro, con una dirección política que iba en un sentido, ¿no? Sí, pero digamos, es posible, digamos, claro, se cogobernar. conocen y han trabajado juntos. Han empujado el ¿no? carro ya una vez en la misma dirección. Cada uno, por supuesto, con sus ideas, sus diferencias, pero yo creo que se llevaron bien. Nunca escuché que haya algún problema entre ellos. ¿Por qué va a haberlo ahora, no? Claro. Yo sé, para ti sería tan sencillo, de pronto tan viable un entendimiento y una aplicación de algunas líneas planteadas por el Frente Amplio. Mira, yo quisiera rescatar primero lo positivo, es decir, esta idea de Verónica Mendoza que si el gobierno tomase alguna de sus propuestas, entonces esta oposición, que seguramente seguirán siendo, tiene 21 congresistas. Pero sería una oposición, digamos, más constructiva, ¿no es cierto? Sería una oposición que apoye determinados temas. Y yo creo que eso está bien, ¿no? Yo creo que eso es apostar por el futuro, apostar por el Perú, ir más allá de las posibles discrepancias. Y sin lugar a dudas hay algunos voceros de PPK que han mostrado que, por ejemplo, en temas como educación, en temas como cultura, en temas como desarrollo sostenible, ambas propuestas tienen muchos aspectos en común, ¿no? Bueno, Carlos Bruso fue el primero en señalar
que por ejemplo, en el capítulo de los derechos civiles de las minorías, por ejemplo, claro, el plan de gobierno del Frente Amplio le parecía incluso mejor que el de PPK. Así es. Ahí está. Sí. Un primer punto de partida, por ejemplo. Además me parece que si la izquierda aspira a ser gobierno, porque hasta ahora hemos tenido una izquierda sobre todo opositora, ¿no? Pero si quiere dar el gran paso de pasar de ser, digamos, organizaciones de simples luchadores sociales, digamos, a ser ya una alternativa de gobierno, tienen que aprender también a consensuar, tienen que aprender a negociar, porque cuando ellos sean gobierno, que algún día lo serán, ¿no? Van a necesitar también que las otras fuerzas políticas les den sus votos para aprobar algunas leyes que coincidan. Exacto. Entonces, ese aprendizaje democrático, yo creo que por las declaraciones que va dando Verónica Mendoza y otras personas del Frente Amplio, creo que va en esa dirección. Pero hay un problema ahí. Porque Verónica Mendoza, recordemos, no pasa la segunda vuelta por un pelito, ¿no? 2-3% que le sacó PPK también en los últimos días antes de la primera vuelta. Y algunos señalan que el culpable de que eso haya sido así es la postura que tomó Gregorio Santos, desde prisión. Pero al frente de su organización política dijo: no vamos. 4 puntos le quitó. Le quitó 4 puntos, dice. 4 puntos obtuvo que le faltaron precisamente para llegar a la segunda vuelta a Verónica Mendoza. Pero Gregorio Santos ha mantenido esa posición radical y ha dicho: nosotros de ninguna manera vamos a apoyar ninguna de las iniciativas de este gobierno y somos oposición. Y eso empuja a Verónica, dicen algunos desde la izquierda, empuja a Verónica precisamente, o sea, para no quedar descolocada frente a los votantes de izquierda, pues a no asumir una postura tan constructiva. Nosotros la vemos constructiva. Claro. Luego, algunos sectores de la izquierda dicen: está claudicando si es que se acerca a PPK. Eso ahora la complica, ¿no? Hay dos cosas relativas, me parece. Lo primero que es relativo es que Verónica Mendoza llega a tener 18% porque sale Guzmán. Incluso PPK llega a tener 21% porque sale Guzmán de la cancha. Hace 4 semanas preguntó GFK: ¿usted hubiera votado por Guzmán en primera vuelta? 30%, ¿no? Entonces Guzmán era, digamos, el que estaba ascendiendo, era muy probable que pasara a la segunda vuelta e incluso que le ganara a Keiko, porque la verdad que Keiko como polemista deja mucho que desear, y PPK peor, es un pésimo polemista, y para que un pésimo polemista le haya ganado a Keiko, significa que Keiko ha estado peor que él, digamos. Entonces, pero Guzmán me parece que hubiera hecho un mejor rol. Entonces, en realidad la salida de Guzmán es la que le da los votos a PPK, que estaba en 9%, y a Verónica Mendoza. Claro, los representantes de la izquierda, ellos se nos han dicho acá, o sea, somos conscientes de que esa votación, casi 20% no es nuestro. Así es. Somos conscientes de que tenemos 21 congresistas y que de pronto en realidad solamente debimos tener entre 8 y 10. Estábamos pensando, estábamos pensando cuando formamos el Frente Amplio y pasamos a la campaña electoral, estábamos pensando en pasar la valla nada más, imagínate, ¿no? Ese escenario también. Bueno, sin duda, pero la realidad hoy es que eso es el número de congresistas que actualmente tienen 21, sí, y tienen una lideresa que creo que se está portando a la altura de las circunstancias, consecuente con sus convicciones, y que ha dicho que este apoyo que ha ofrecido será bajo la circunstancia de que también se impulsen las propuestas con las que ellos han llegado. Creo que eso es interesante y creo que eso anuncia buenas noticias para esta necesaria conformación de consensos que tiene que haber en el Parlamento, por supuesto, en primer lugar, pero fuera también, ¿no? Bueno, voy a hacer el papel de pinchaglobos, porque cuando PPK y sus voceros dicen: vamos a, por supuesto, buscar espacios de entendimiento con el fujimorismo, con todas las fuerzas políticas, todos los han visitado ya, ¿no? Todos los principales partidos políticos, los expresidentes de la República han visitado a PPK, la Iglesia Católica en la persona del cardenal, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alonso, quien apoyó a Keiko, pero lo ha ido a visitar y a felicitar por la victoria. Pero sin embargo, y en esa convocatoria amplia que hace el PPK, y sobre todo teniendo en cuenta quienes lo han visitado, los gremios sindicales
le recuerdan que no puede dejar de cumplir los compromisos que firmó en el último tramo de la segunda vuelta. La CGTP, el SUTE le dice, señor PPK, usted ha firmado un compromiso y no puede faltar a él, porque temen que si se acerca, digamos, a los partidos tradicionales o a quienes lo han visitado, a su plan de gobierno, tendría que dejar de cumplir alguno de sus compromisos. ¿Es tan complicado? Yo no veo tan complicado el asunto, porque PPK si algo es un buen economista, ¿no? Y sabe hacer números. Claro, si fuera un filósofo, caramba, uno dice, pucha, ha ofrecido demasiado y no hay en caja ese dinero. Yo creo que él es muy consciente de cuánto dinero tiene el Perú. Tenemos una buena caja, además. Sí, y él, cuando ha estado, digamos, manejando la economía del país, ha sido cauto, y yo no creo que por ese lado hayan problemas. Lo que quisiera resaltar es lo siguiente. En el Perú, como todos sabemos, hemos tenido no solamente una derecha conservadora y autoritaria durante casi toda nuestra historia política, sino también hemos tenido una izquierda autoritaria, ¿no? Que está a favor, pues, de la dictadura del proletariado, en fin. Es decir, no hemos tenido élites políticas con una cultura democrática muy importante, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos, tanto los sectores conservadores como la izquierda están girando y están yéndose hacia el centro y aprendiendo a vivir en democracia. Y eso es un aprendizaje que creo que en el Congreso lo vamos a poder seguir apreciando. Y ojalá que sea así. El cuarto tema surge a propósito de esta situación dramática de una matanza en los Estados Unidos, una discoteca gay, el ataque de un asesino, un criminal, homofóbico además. Ahora tenemos información que dan cuenta precisamente del encono, el odio que tenía hacia esta comunidad, la comunidad homosexual de los Estados Unidos, que tenía en esa discoteca, en esa ciudad, un punto de encuentro. Y además su filiación con, o en todo caso admiración por esa organización terrorista del Estado Islámico, le da una connotación más negativa aún, si se puede. Se está pidiendo que en nuestro país avancemos, porque no tenemos leyes que sancionen precisamente los crímenes de odio, los crímenes contra esta comunidad gay, la comunidad LGTB. Se ha convocado una vigilia para el jueves. ¿Estamos preparados como sociedad para eso? Todavía es una minoría la que impulsa el reconocimiento de sus derechos, cuando deberíamos ser todos, Carlos. Yo creo que estamos avanzando, ¿no? En los últimos años el tema ha estado en la agenda varias veces. Han habido debates públicos, han habido personalidades de la vida política, de la vida cultural, de la vida artística, que se han pronunciado. Y yo creo que ya el tema está en la agenda nacional, por las redes se difunde bastante, se discute. Me parece que la gente joven está tomando conciencia cada vez más de ello, y yo creo que sí vamos a poder avanzar en este Congreso, espero, un poco en este sentido, ¿no? Y esperamos que este Congreso pues sea un Congreso también modernizador, que no sea un Congreso conservador, ¿no? Ahora, el tema, digamos, de estas matanzas es un tema pues que nos escarapela el cuerpo a todos, es la violación del derecho humano más importante, todo que es el derecho a la vida, ¿no? Y en Estados Unidos, desgraciadamente, hay no solamente tiroteos y matanzas de árabes, en este caso un musulmán, digamos, ideológicamente hablando, un islamista radical, sino también ciudadanos norteamericanos. Sí, por supuesto, por el fácil acceso a las armas que tienen. Entonces, el acceso a las armas, y yo creo que hay otro tema también que este Congreso, espero, lo tome en cuenta, en que los medios de comunicación y los juegos que se venden a los niños son juegos de guerra. Es decir, en estos juegos gana el juego el que mata más. El que mató a más, ganó. Entonces, si a los niños desde pequeños les damos juegos donde aprenden a matar, y matar es lo más natural, pum, pum, y además cuanto más matas, ganas más. Entonces estamos creando una cultura de la violencia, antigua, ¿no? Es una cultura de la violencia, y eso en el Perú también existe. Muy bien. José, brevemente para pasar a revisar el último tema, que me parece tú tienes más interés. Pero mira, yo creo sin lugar a dudas que tenemos que llegar a una ley que penalice los crímenes de odio, sin lugar a dudas, y en ese sentido creo que está muy bien que se convoque esta marcha, y probablemente este Congreso no pueda hacer mucho, pero sí tengo razonadas esperanzas que en el siguiente vamos a avanzar en ese sentido,
porque además, como decía Carlos, el tema ya está en la agenda y cada vez creo que estamos valorando más la diferencia. Pero en ese sentido yo creo que también desde el colegio, desde la escuela o desde la universidad, como es nuestro caso, también tenemos que fomentar una formación humanista, por ejemplo, una formación que despierte la sensibilidad, los valores, que nos haga sentir que somos iguales, que no hay diferencias que nos hagan menores o peores, producto de orientación sexual o religión, etcétera. Yo creo que una educación que ponga esos valores es necesario. Es decir, no solamente la penalización frente a los crímenes de odio, sino también la aceptación de que vivimos, de que el mundo es así, ¿no es cierto? Diverso. Y que es diverso, como diverso es el Perú. Bueno, caballeros, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlos esta noche en el programa de hoy, las 5 de las 7. Carlos Fernández Fontanoy, politólogo, y Joseph Tiger Alba, historiador y analista político, ambos de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas Carlos. noches. ¿Cómo no?